Muy buenos días, chicos de sexto grado de primaria. Antes de dar inicio con nuestra sesión en el área de literatura, vamos a recordar los valores trabajados en el mes de julio. ¿Cuáles son esos valores? El valor de la identidad y del patriotismo. Nosotros, por naturaleza, formamos parte de una familia, tenemos un vínculo muy estrecho con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos y con todos los seres queridos que pueda haber en la familia. De la misma manera, también tenemos que sentirnos vinculados con nuestra patria. ¿Y cómo vamos a sentir esa identidad? ¿Cómo vamos a sentir ese vínculo? Lo vamos a sentir con nuestras mismas acciones. Es importante tener un comportamiento adecuado. Es importante reforzar nuestros valores que nuestros padres nos han inculcado. ¿Qué valores? De la sinceridad, de la honestidad, del apoyo, de la colaboración. De esa manera vamos a contribuir a estrechar lazos con nuestra patria y a su vez vamos a poder ser reflejo de una buena sociedad que está en búsqueda de cambios. Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. ¿Qué es lo que estamos observando? Ya, por ahí escucho comentarios, ¿sí? Se está observando imágenes, muy bien, de caballeros, ¿ya? ¿Pero pertenecen a esta época actual? ¿Esas imágenes pertenecen? No, ¿verdad? Parece que data de hace muchos años, perteneció a un contexto. ¿Qué más se está observando? Se observa un rey, muy bien. ¿Qué más? Se observa también una familia. Miren la manera cómo está vestida, ¿no? Es el vestuario de la época. ¿A qué época? En la época medieval. ¿En dónde existieron los caballeros? Muy bien, en la época medieval, ¿no? En los inicios de la época. Pero ¿cómo era un caballero? ¿Cómo nos imaginamos que es un caballero? En la actualidad, ¿cómo debe ser un caballero, chicos? Un caballero debe ser, ¿no? Sincero, gentil, amable, caballeroso, todas esas características de idealización que tenemos de un caballero, en la época antigua existió un personaje que vivía para las luchas, que vivía para defender su honor. Era un caballero que era formidable. Este caballero se llamó Rodrigo Díaz de Vivar, que en la vida real existió y trabajaba para un rey, trabajaba conquistando tierras y los botines le repartía o se lo daba al rey. Este caballero era un caballero luchador. Le gustaba siempre enfrentarse en las batallas contra los moros, contra los pobladores de aquella época, y siempre salía victorioso. A raíz de esa secuencia o a raíz de esa historia del personaje real, es que la literatura lo va a recoger y lo va a plasmar en una obra literaria. Pero van a ser conocidos como los cantares de gesta. Los cantares de gesta son narraciones que se van a dar de acuerdo a la existencia de este caballero. El personaje que en la vida real existió va a pasar a ser un personaje histórico dentro de la literatura. Entonces vamos a ver de quiénes vamos a hablar. Este personaje histórico se va a ver reflejado en un libro que va a ser titulado El mío sí. Para iniciar, ¿qué cosas son los cantares de gesta? Los cantares de gesta son obras del género épico que narran o que son narradas en verso. Son hazañas de héroes. Se difundían oralmente y eran los juglares quienes cantaban, es decir, recitaban y lo representaban. Estos cantares
Se daban en plazas, en castillos y por toda España. Ya, es importante recordar algo, chicos. Dentro de los cantares de gesta, era muy importante la participación de los juglares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los juglares eran personas preparadas que se encargaban de recitar poemas? Pues muy bien. Uno de estos grandes poemas fue el Mío Cid, que tuvo como personaje principal a Rodrigo Díaz de Vivar, que va a ser el héroe, el Cid campeador va a ser llamado. ¿Qué cosa es el cantar del Mío Cid? El cantar del Mío Cid es la más antigua. ¿Qué cosa? Es la más antigua o es el poema llamada también canción de gesta, conservada casi íntegramente. Narra la vida de un personaje histórico y activo durante la etapa de la reconquista de la península. Rodrigo Díaz de Vivar, desde el momento en que cae en desgracia ante Alfonso VI hasta su muerte, pasando por sus momentos de mayor gloria. El único texto escrito que se conserva de este poema es el llamado manuscrito de Pere Abar. Este manuscrito está fechado en 1307, aunque se cree que la composición del poema debió realizarse hacia 1207. No hay una fecha exacta de cuándo se adquirió este documento. El Mío Cid es muy importante porque nos narra las hazañas heroicas, en este caso del personaje el Mío Cid. Recordemos que los cantares de gesta son hazañas heroicas. Y recordemos que Rodrigo Díaz de Vivar, que es el personaje principal, existió en la vida real, que va a ser llevado como personaje protagonista principal en la historia del Mío Cid. ¿Cuántos versos tiene el Mío Cid? El poema consta de 3.735 versos de extensión variable, aunque predominan los de 14 a 16 sílabas métricas, divididos en dos hemistiquios, separados por cesura. La longitud de cada hemistiquio es normalmente de 3 a 11 sílabas y se considera unidad mínima de la prosodia del cantar. Es muy importante, este era un poema extenso. Y miren que los juglares lo recitaban de memoria, no leían. Recuerden que ellos tenían que hacer acrobacias, tenían que bailar, tenían que tocar instrumentos, y ellos lo hacían de memoria. Imagínense, más de 3.000 versos eran recitados por los juglares. Y uno de estos fue el cantar del Mío Cid. ¿Cuál es el tema central del poema? El tema central del poema es la honra del héroe. Es el motor de la obra, en torno al cual el autor dispone los acontecimientos. El objetivo del héroe en los primeros cantares es conseguir el perdón del rey. El tercer cantar se organiza en torno a la recuperación de la honra por la afrenta de Corpes. La ascensión del héroe se consigue tanto por su esfuerzo personal como por su confianza en la justicia. Ahorita vamos a ver por qué la recuperación del honor. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las características del Mío Cid? En primer lugar, este poema o cantar de gesta es anónimo. No se sabe quién es el autor, porque en esa época era muy difícil establecerlo por miedos al castigo, por miedo a ser encarcelados, por miedo a la Santa Inquisición. Había muchas razones por las cuales ellos se abstenían a registrar su nombre. Se caracteriza, o una de las características dentro del Mío Cid es el uso frecuente de epítetos épicos. ¿Qué quiere decir epítetos épicos? Son adjetivos muy detallados dentro del personaje. ¿Con qué finalidad el autor
ha empleado tantos objetivos para realzar al Cid, en este caso a Rodrigo. Rodrigo es el héroe máximo, el ideal. Por lo tanto, él no tiene ningún defecto. En el poema, él es perfecto. En el poema, él tiene las virtudes. Él nunca pierde ninguna batalla en el poema. Claro que en la vida real sí perdió batallas, pero en el poema es ensalzado, es idealizado, no pierde batallas y tiene características, muchas características que lo van a resaltar y lo van a ensalzar como el guerrero imperdible. Otra característica es el frecuente cambio desde el punto de vista narrativo, pasando del estilo indirecto, que es la tercera persona, al diálogo que infunde a la narración un carácter más dramático. Es decir, en el poema va a estar escrito en tercera persona, pero a la vez también va a saltar, puede estar también en segunda, en primera, con la finalidad de hacerlo más dramático, de hacerlo más intenso. ¿Cuáles son los cantares? ¿Cuáles son los cantares del mío Cid? El poema se divide en 3 cantares. El cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de cortes. Hoy día vamos a trabajar lo que es el cantar del destierro. ¿En qué consiste el primer cantar, que es el cantar del destierro? El Cid ha sido desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, movido por una calumnia del conde García Ordóñez. Este destierro significa para el Cid el despojo de su honra y se propone reconquistarla luchando contra los moros para que el rey lo perdone. Rodrigo Díaz de Vivar aloja a su esposa e hijas en un monasterio en San Pedro de Cerdeña, al cuidado de don Sancho. Luego, con la ayuda de uno de sus hombres, logra obtener dinero de los judíos, Raquel. Posteriormente, emprende su lucha o sus luchas apoyado en su fe y en la campaña de sus fieles hombres que lo siguen en su campaña bélica, es decir, en su campaña guerrera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos narra la historia cómo él es desterrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es desterrado? Porque él era un fiel escudero. El Cid era un personaje que le gustaba enfrentarse contra los enemigos del rey. Y cada vez que se enfrentaba, él vencía todas las guerras. Pero llegó un momento en que hubieron otros caballeros que le tenían envidia que él siempre ganaba las batallas y que era el favorito del rey. Empezó a ganarse la envidia de otros caballeros. ¿De quiénes? En este caso de Ordóñez. Empezó a ganarse la envidia de Ordóñez. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los conocidos llamados infantes de Carrión? Los infantes de Carrión, que así se llamaban en el poema, los infantes de Carrión, le hicieron creer al rey que el Cid les estaba robando. Le dijeron: rey, oh soberano rey, el Cid, tu protegido, te está robando. Él te está engañando, él se está quedando con los botines, él no te está dando completo los botines del pueblo conquistado. Entonces el rey se enojó, se molestó, les hizo caso a los infantes de Carrión y tanto fue el enojo del rey que decidió expulsar al Cid. Lo expulsó, creyó en los infantes de Carrión y el rey quedó molesto porque se había sentido defraudado y fue con ira, con furia, desterró al Cid. Y el Cid no entendía por qué era desterrado y se dio cuenta que lo habían calumniado. Pero no quedaba ahí la cosa. Su calumnia era tan grande que el Cid sintió mucha tristeza porque tuvo que dejar a su familia. Él estaba casado con Jimena.
dejaba a sus hijas, tenía 2 hijas, doña Elvira y Elvira, eran las 2 hijas, Elvira y Sol, tuvieron que ser abandonadas por el padre. El Cid a las justas alcanzó a despedirse y nadie del pueblo podía meterse. Nadie del pueblo podía darle la mano al Cid, porque aquel que le daba la mano o quien le rendía su hospedaje o quien lo invitaba a su casa también iba a ser desterrado o iba a ser castigado o encarcelado por el rey. La gente tenía mucho miedo, por eso es que le da la espalda al Cid. Y es así como él decide tomar otro camino, salir de Castilla e irse a otros lugares para poder defender su honor, porque su honor había sido mancillado por una calumnia. Muy bien, y de esta manera concluye el primer cantar, ¿no? La siguiente clase vamos a ver el segundo y el tercero. Pero es importante dentro del primer cantar reconocer que el Cid era un fiel caballero. ¿Qué características ideales tenía el Cid? El Cid era valiente, era honrado, honorable, respetuoso, el prototipo de un caballero ideal. Pero la envidia de los infantes de Carrión lograron convencer al rey Alfonso y el rey lo destierra. A raíz que es desterrado el Cid, él decide abandonar a su familia y buscar otras tierras. A pesar de que el Cid fue desterrado, no guardó resentimiento hacia el rey, porque le tenía mucha consideración, le tenía mucha estima. ¿Qué hacía? El Cid se iba a otros pueblos, seguía luchando y los conquistaba. Una vez que lo conquistaba, todo el botín se lo entregaba al rey, aun a pesar de que ya no estaba con el rey, pero el Cid le seguía enviando botines como una especie de gratitud, pero ya no tenía ningún tipo de vínculo con el Cid, pero él seguía enviando botines para reconciliarse con el rey, pero el rey todavía no le otorgaba su perdón. El rey se sentía defraudado y el rey sentía que era lo mejor, que el Cid tenía que estar desterrado, pero el Cid seguía enviando los botines por gratitud. Muy bien, recordemos entonces que el mío Cid es un cantar de gesta, ¿ya? ¿Qué cosa es un cantar de gesta? Pasemos a las actividades. ¿A qué llamamos cantar de gesta? Por ahí escuché, ¿ya? Un cantar de gesta. ¿Qué cosa es? Son hazañas heroicas. Muy bien, hazañas heroicas. Muy bien. Hazañas heroicas narradas ¿por quién? Por los juglares. ¿Ya? Los juglares narraban las hazañas heroicas. Recuerden que en esa época no existía la imprenta y todo era oral. Todo se transmitía de manera oral, de padres a hijos, y así se mantenía de generación en generación. Los juglares eran personas especiales, preparadas desde pequeños para ejercer esta misión. Y recuerden que el mío Cid era un poema extenso, no era un poema de 10, 20 o 30 versos, era un poema que contenía más de 3000 versos y eran narrados por los juglares. ¿Cuál es el tema central del mío Cid? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál podría ser el tema central? Muy bien, el tema central es la pérdida del honor, y la recuperación, la pérdida del honor y la recuperación de Rodrigo Díaz de Vivar. La pérdida, ¿por qué la pérdida? Porque él fue desterrado injustamente por el rey. ¿Por qué? Porque los infantes de Carrión lo habían calumniado. Pero después él recupera su honor. Luego lo vamos a ver. ¿Cuántos versos tiene el mío Cid? Tiene 3375 versos. Es un poema extenso, ¿ya? Narrado por los juglares.
¿Cuáles son los cantares del Mío Cid? ¿Cuáles son? Son 3, ¿no? ¿Cuál es el primero? El destierro del Cid. ¿Cuál es el segundo? Las bodas del Cid. Y el tercero, la afrenta de Cortes. Muy bien. Muy bien, de esta manera concluimos nuestra sesión. Pero antes de concluir, recordemos que el Mío Cid es un manuscrito que tuvo vigencia en la época de España y que tiene repercusión hasta el día de hoy, porque idealizamos al prototipo, ¿no? A Rodrigo Díaz de Vivar como el caballero andante, como el caballero luchador, como el caballero glorioso, victorioso, que jamás va a perder ninguna batalla. Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a realizar un resumen con sus propias palabras del Cantar del Mío Cid y lo van a ilustrar. Esa va a ser la primera actividad que ustedes van a realizar. Luego, ¿qué van a hacer? Van a mencionar 3 características del Cantar del Mío Cid, explicadas con sus propias palabras. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos hasta la siguiente clase. Tengan cuidado con la tildación, tengan cuidado con los puntos, con la ortografía. Muy bien, cuídense.